Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar con esta nueva clase de Fisiología del Trabajo Físico asociado a la Universidad Nacional de San Martín. Ya la clase número 13, si mal no recuerdo. En este caso vamos a hablar básicamente sobre el proceso de glucólisis y el sistema de los fosfágenos para obtener energía para la práctica de ejercicio físico. ¿Sí? Primer tema importante, la clase de consulta la vamos a pasar al viernes. ¿Sí? En lugar de ser el jueves, la vamos a pasar al viernes a las 9 horas. ¿Sí? Aquel que no pueda estar presente, bueno, ningún problema, me manda mail con cualquier duda, cualquier consulta, y yo le voy respondiendo por mail. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, acuérdense, este viernes clase, en lugar de ser el jueves, vamos a hacerlo el viernes a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Estamos? Porque como ya estamos a tarde de miércoles y no van a llegar a ver la clase de un día al otro, más allá de que la semana pasada no hicimos y tienen las dudas de la clase pasada, el viernes juntamos las dudas de las dos clases, ¿sí? Esta y la otra. ¿Vamos? Bueno, así que vamos a arrancar con tema de la clase de hoy, sistemas energéticos y ejercicio físico. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, todos ustedes saben el concepto de ATP. ATP es un nucleótido de alta energía, que significa que tiene la capacidad de brindarte energía principalmente por medio de los enlaces de fosfato con los que cuenta. ¿Sí? El ATP en definitiva es la moneda energética básica del organismo, con la cual el cuerpo funciona. Más allá de que no sea la única, sino que también podemos utilizar otros nucleótidos de alta energía, como es el GTP, el UTP, el CTP, ¿sí? Que son otros nucleótidos con los cuales se arma la molécula. ¿Sí? El nucleótido, ¿qué es un nucleótido? Bueno, en base a algo hablamos sobre las bases nitrogenadas. En principio, utilizar una base púrica, por ejemplo la hipoxantina, como elemento de base, como precursor para la formación de estos nucleótidos de alta energía. ¿Sí? Esta hipoxantina lo que va a hacer es unirse a otros aminoácidos y formar el inosín monofosfato, que vendría a ser la base. Y ese inosín monofosfato se va a unir con la adenina, ¿no? Que es una base nitrogenada, como les dije antes, que es la que le va a dar el nombre de ATP. ¿Sí? Entonces, la adenina es lo que le da la A al ATP. ¿Sí? Si acá sería una guanina, sería GTP, si sería un uracilo, sería UTP, si sería una timina, sería TTP. ¿Sí? Vamos, o sea, va a depender en realidad la TTP no existe. Sería ATP, UTP, GTP y CTP. ¿Sí? Esos son los tres nucleótidos de alta energía que energéticamente son prácticamente iguales, lo que cambia es la base nitrogenada que utiliza. La cuestión es que esta base nitrogenada se va a unir con un azúcar, una ribosa, de 5 carbonos, ¿no? Y a partir de ahí se va a unir con un fósforo, ¿no? Que sería el AMP, formando el AMP, después se va a unir a otro fósforo que va a formar el ADP, y después se va a unir a otro fósforo que va a formar el ATP. ¿Sí? Entonces acá termina formándose el nucleótido de alta energía. ¿Sí? Una AMP, ADP y ATP. ¿Vamos? Entonces yo tengo la adenina se va a unir a la ribosa, esta sería la ribosa que se va a juntar con la otra, ¿no? Entonces ya estoy formando el nucleócido, y después se va a empezar a unir los fosfatos. Esto sería una molécula de fosfato que se va a venir, se va a unir con la ribosa, acá va a liberar agua, ¿no? Después va a venir otro fosfato que va a juntarse, ¡tuc! Libera otra vez agua, entre estos dos van a liberar hidrógeno, no importa. Y después acá va a tener otro fosfato que se va a volver a juntar y va a liberar agua. ¿Sí? En definitiva, lo que nosotros tenemos es estos enlaces de alta energía que son los que a nosotros nos van a brindar energía. Y estos enlaces generan mucha más energía que este enlace de acá. Este enlace de acá es más pobre, digamos, en cuanto a la cantidad de energía que te brinda, y es más difícil de romperlo. Lo cual no quita que no se rompa. ¿Sí? Se puede romper esto, ¿estamos? Y al romper eso voy también a romper la molécula de adenina. ¿Sí? O voy a separar, mejor dicho, la molécula de adenina. ¿No? Bueno, ¿por qué son de alta energía? Son de alta energía porque los fosfatos, cada uno de los fosfatos que forman el ATP, tienen carga negativa. Entonces, si vos acercás dos imanes uno sobre el otro, obviamente con la misma carga, se repelen. Entonces, al repelerse, ¿qué pasa? Yo necesito algo que genere más energía que esa repulsión, entonces voy a generar un enlace de más energía. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman enlace de alta energía, que los mantiene unidos.
Y para romper esos enlaces yo necesito una enzima, como ya vimos en la clase pasada. Esa enzima va a ser la que se denomina ATP-ASA, porque rompe el ATP. ¿Sí? Vamos. Ahora, cada uno de esos enlaces tiene una estabilidad diferente. Los más inestables son los que hay entre el ADP y el ATP. ¿Sí? Estos son los más inestables. Y a medida que vas yendo a la base, o sea, el AMP, es mucho más estable, es mucho más difícil, como les decía, romper el enlace de AMP con la ribosa que romper el ATP con ADP. ¿Sí? Estos enlaces son más fáciles de romper y cuanto más abajo en el gráfico te estás yendo, más estable es. ¿Sí? Por lo tanto, es más difícil romper. Eso no significa que no lo puedas romper, como te dije, también lo puedes romper. Entonces, en las células, en definitiva, vos lo que tenés son moléculas que tienen la propiedad de almacenar energía. Esas dos moléculas son el ATP y la fosfocreatina. ¿Sí? Tanto ATP como fosfocreatina se van a encargar de ahorrar energía. Entonces nosotros vamos a tratar de reservar ATP y fosfocreatina. Reservamos mucha más fosfocreatina que ATP. La cantidad de ATP es similar en cualquier tipo de célula muscular, no importa la tipología que tenga. Lo que sí cambia es la concentración de fosfocreatina. La concentración de fosfocreatina es 5 veces más alta en las fibras de contracción rápida en contracción a la fibra de contracción lenta. ¿Sí? ¿Estamos? Y ambas tienen sistemas de alta energía, enlaces de alta energía. ¿Sí? Acá tenemos una grafiquita muy fácil de comprender, donde te expresa en reposo la concentración celular de los distintos nucleótidos. Fíjense que la concentración de ATP siempre es más alta que la de ADP y la de AMP es muy chiquita. ¿Sí? Cosa que en el ejercicio, si bien sigue siendo igual, o sea, vos seguís teniendo más ATP que ADP y más ADP que AMP, eso siempre va a ser así, fíjate cómo aumenta la cantidad de AMP. ¿Sí? Que aumente la MP, este es el AMP, significa que vos te estás quedando con poca energía. ¿Sí? Vamos, es algo que al cuerpo no le va a gustar. ¿Sí? Entonces trata de hacer todo lo posible para que este ATP no caiga mucho. ¿Sí? El ATP es sinónimo de energía y el AMP es sinónimo de poca energía. Entonces, si vos empezás a tener mucho AMP, significa que vos tenés poca energía. ¿Sí? Entonces acá tenemos la molécula de ATP, ¿sí? ATP con sus fósforos, acá tenemos el agua, yo lo voy a hidrolizar, cuando lo hidrolizo, lo que genero es la ruptura, entonces genero acá el ADP, lo rompí, liberé energía, generé el fosfato, ¿no? El fósforo me quedó libre, y el hidrógeno me quedó libre. Entonces fíjense que acá ya un hidrógeno te quedó libre, y ese hidrógeno ya te puede empezar a generar acidez. ¿No? No acidez estomacal, ¿no? ¿Se entiende? Esa energía que yo liberé, que es química, esa energía química, yo la tengo que transformar en otra manifestación de la fuerza, que puede ser, de la fuerza, en otra manifestación de la energía que puede ser, por ejemplo, la energía mecánica. ¿No? Entonces, esta energía mecánica, yo la puedo utilizar para la contracción muscular, tengo que unir esa molécula de ATP, esa energía liberada, transformarla en una función más mecánica, ¿sí? Con pérdida de algo de energía que se va a perder en forma de calor. También la puedo utilizar como elemento de transporte, o sea, transformarla en energía de transporte para el transporte activo. O la puedo utilizar para los procesos de toxificación o de biosíntesis de nuevas proteínas. ¿No? Cualquiera de estas tres nunca se va a transformar el 100% de una en el 100% de la otra, sino que parte se va a perder en forma de calor. ¿Sí? Cuanto más ineficiente sea el sistema energético, más calor se libera y menos calor se aprovecha para otra manifestación de la energía. ¿Sí? Entonces yo tengo una homeostasis de ATP. Yo tengo que mantener quieto esa cantidad de ATP. Yo tengo ATP, lo junto con el agua, lo que hago es formar, cuando lo rompo, ADP, fósforo, hidrógeno y energía. Estos son los productos. Esa energía se me va porque generé contracción, generé transporte de electrones, no sé, se fue. ¿Sí? Me empezó a generar esto. Si yo esto lo empiezo a acumular, el problema que voy a tener fatiga, porque el cuerpo está entendiendo que te está faltando energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Unir a estos tres para volver a formar ATP. Pero para unirlo yo necesito dar energía. Entonces yo necesito dar energía para volver a resintetizar rápidamente el ATP. ¿Sí? Entonces vuelvo a tener en equilibrio la cantidad de ATP que yo utilice. ¿No? Bien. Entonces, cuando los niveles de ATP son bajos, porque se está gastando mucho, la capacidad de relajación y contracción del músculo se ve alterada. ¿Por qué? Porque no puedo hacer correctamente el proceso de la formación y el ensamble
de los puentes cruzados. ¿Sí? Yo tengo que formar el puente cruzado y tengo que volver a soltarlo. Para soltarlo necesito ATP. Si no, yo no puedo generar una relajación. ¿Sí? Y tampoco voy a poder generar un proceso de contracción. Por lo tanto, los dos elementos van a ser importantes. El tema es de dónde saco la energía, ¿no? Para resintetizar ATP. Bueno, la saco obviamente de los sistemas energéticos, que para eso están. La función del sistema energético es brindarte energía. Entonces, el sistema energético en definitiva lo que hace es regular el equilibrio entre la hidrólisis de ATP, que te está brindando energía, y la resíntesis de ese ATP, o sea, la capacidad de volver a formarte ATP. ¿Sí? Entonces, mientras que estos dos estén en equilibrio, vos podés mantener tranquilamente el proceso de contracción, por lo menos desde el punto de vista químico de la célula muscular, ¿no? Después tendremos el otro tema que sería el aspecto nervioso, ¿no? Pero desde el punto de vista químico vos tendrías la energía suficiente para poder seguir generando el proceso de contracción. ¿Estamos? ¿Cuál es el primer lugar donde el cuerpo va a buscar energía en sus reservas? ¿Qué usa? ATP. Pero el ATP se empieza a gastar y rápidamente empieza a activarse el siguiente sistema de ahorro, que como vimos era la fosfocreatina. La fosfocreatina es un elemento donde vos vas a meter la mano donde te falte energía, porque es un lugar donde vos almacenaste energía. La generaste para eso, para almacenar energía. Entonces lo primero que el cuerpo va a agarrar. ¿Sí? Y es un compuesto inestable. ¿Por qué? Porque lo mismo que el ATP. Vos tenés el fósforo y tenés la creatina y los dos tienen carga negativa. Entonces, ¿qué pasa? Tienden a repelerse. Para mantenerlos juntos y formar la fosfocreatina, vos necesitas un enlace de alta energía. Que lo podés romper también por medio de una enzima. En este caso, la enzima se llama CPK, o sea, creatin fosfoquinasa. Es la enzima encargada de romper los enlaces de alta energía. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo resintetizo el ATP por medio de la fosfocreatina, o el sistema de los fosfágenos, que comúnmente se lo conoce? Presentes, sobre todo en los trabajos explosivos, en los trabajos de alta intensidad, en donde vos el ATP lo hidrolizas con el agua, formas ADP, fósforo, hidrógeno y energía. La energía la producís por medio de la contracción, y esta fosfocreatina viene, se rompe el enlace por medio de la CPK y se vuelve a generar ATP. ¿Sí? ¿Eso qué tiene? Bueno, tiene una parte buena y una parte mala. ¿Cuál es la parte buena? La parte buena es que es el más rápido de todos. O sea, cuando vos necesitas energía en forma muy rápida, muy acusada, este es el sistema energético que más va a predominar en el cuerpo. ¿Sí? Porque es una forma de ahorro de energía rápida. ¿Sí? En cambio, lo que tiene de malo es que por cada moleculita de fosfocreatina vos generás una molécula de ATP. O sea que tiene un rédito bajo. Vamos a ver que otras, la glucosa, por ejemplo, te genera muchísima más energía. Entonces, la fosfocreatina te da energía rápido, pero tiene poca. ¿Sí? Y encima tiene pocas reservas. Más allá de que vos puedas hacer un plan de entrenamiento para aumentar tu capacidad anaeróbica láctica o de la capacidad de los fosfágenos, más allá de eso, igual vas a tener menos energía reservada en comparación con los sistemas glucolíticos. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos lo mismo. ¿Sí? La ATP, ¿no? Viene la ATPasa, rompe, desdobla esto, libera hidrógenos, el oxidrilo te lo deja acá con el fosfato, viene la creatina, la fosfocreatina, mejor dicho, con su enlace, viene la CPK, esto está mal. Y lo que hace es romper el enlace de la fosfocreatina y brindarte la nueva síntesis de ATP. Y la creatina tiene dos caminos, o se cicla y se forma la creatinina que sale a la sangre y terminas perdiéndola por orina, o volver a la mitocondria para resintetizar nuevamente fosfocreatina. Entonces, ¿cómo es eso? Esta es una mitocondria. ¿Sí? La mitocondria es el sarcoplasma y esto es el espacio intermembrano, o sea, dentro de la mitocondria. Entonces, lo que hace la creatina es ingresar a la mitocondria, y el ATP que se formó de manera aeróbica dentro de la mitocondria le va a brindar energía y un fosfato para volver a formar fosfocreatina. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí sale la creatina con el fosfato, se va formando fosfocreatina, y vuelve a ingresar el ADP. Vamos, entonces ingresa la creatina, se forma ADP y se forma fosfocreatina. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es? Vuelve a ingresar, se forma y vuelve a salir. ¿Sí? ¿Estamos?
Y pasa todo el tiempo, ¿no? Por eso es tan importante tener un buen consumo de oxígeno para mejorar el proceso de resíntesis de ATP, ¿no? Resíntesis de fosfocreatina. Esa resíntesis de fosfocreatina tiene una fase rápida, que son de 30 segundos, en donde se recupera prácticamente el 50% de la fosfocreatina, que estos números que les estoy diciendo no es para todo el mundo igual. Cuanto más entrenado estás, más rápido recuperás. Y necesitas después una fase lenta para recuperar el 100% de la fosfocreatina, que hasta el 98% se recupera más o menos a los 3 minutos, un poquito menos a los 3 minutos, pero para recuperar el 100% necesitas por lo menos 7 minutos. ¿Sí? Por eso también da la casualidad de que, la casualidad no, da la justificación de que las pausas de los trabajos de fuerza explosiva, los trabajos de alta intensidad, suelen ser largos, ¿no? No tanto quizá por el sistema energético, sino también por el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa ahora sí cuando desciende la cantidad de fosfocreatina? Porque hasta ahora dijimos, bueno, uso ATP, la ATP se empieza a gastar, para que no se gaste utilizo la fosfocreatina, que es mi forma de ahorrar, que tengo mucha más. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a acabar los ahorros de fosfocreatina? Bueno, se acumula ADP. Así de fácil, porque no tenés con quién juntarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos dos ADP. ¿Ah? Tenemos una enzima, que es la adenilato-quinasa o mioquinasa, lo mismo, que junta dos ADP. Entonces, como yo junto dos ADP, tengo tengo 4 fosfatos, 2 de cada uno. Entonces puedo juntar y hacer 3 y formar un ATP y que me quede una MP libre. ¿Sí? El tema es que me aumente este. ¿Qué dijimos? Que cuando este aumenta es un estado de alerta para la célula. Algo está funcionando mal, porque le está faltando la capacidad del sujeto de resintetizar ATP. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es el problema? Bueno, no hay problema. Tenemos otros sistemas energéticos. ¿Sí? ¿Y quién nos viene a socorrer, digamos? Bueno, la glucosa. ¿Sí? La glucosa va a ser un elemento muy importante porque es uno de los principales combustibles de la célula. ¿Sí? Salvo algunos órganos, como es una parte del intestino y una parte del riñón, el resto del cuerpo tiende a consumir glucosa. ¿Sí? Te da energía rápido, no tan rápido como la fosfocreatina, pero te da energía en forma rápida. ¿Sí? Y al mismo tiempo la podés almacenar, tanto en el hígado, como glucógeno hepático, como en el músculo, como glucógeno muscular. ¿Sí? Y a su vez también tiene funciones sobre la biogénesis, la biosíntesis, perdón, principalmente de triglicéridos y de nucleótidos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Si yo quiero formar energía, en base a la glucosa, usarla como fuente energética, yo la voy a tener que degradar. Para degradarla, yo voy a tener que producir el proceso que se llama glucólisis. ¿Sí? Lisis, ruptura de la glucosa. ¿Sí? ¿Dónde voy a ir a buscar la glucosa? Tengo dos lugares. O de la sangre, que eso va a ser más en reposo, no tanto en ejercicio, o en mis reservas. ¿Cuáles son mis reservas? Esta cosa grandote que tengo acá. Esto que tengo acá sería la molécula de glucógeno. La molécula de glucógeno es un conglomerado, digamos así, ¿no? De varias moléculas de glucosa que están unidas por enlaces. ¿Sí? Esos enlaces se pueden ir rompiendo a medida que se vaya rompiendo el glucógeno, obviamente. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el proceso de ruptura? Glucógenolisis. Entonces, cuando yo empiezo a estimular la glucógenolisis, empiezo a romper la molécula de glucógeno. Ahora, la cuestión, ¿cuál es? ¿Sí? Epa, no, quédate quieto. Ahí. ¿Cuál es el tema? El tema es que yo a medida que vaya rompiendo los enlaces, las moléculas de glucógeno, estas van a empezar a salir, la molécula de glucosa, y yo le voy a adicionar un fósforo. O sea, voy a necesitar ATP para agregarle un fósforo. Esperen que saco esto para arriba. Ahí está. Para yo romper los enlaces necesito una enzima, que se llama glucógeno fosforilasa. ¿No? La B. Hay una A y una B. Bueno, en este caso sería la B. Glucógeno fosforilasa B. Eso es una B. Bien. Entonces lo que yo hago es romper los enlaces. Al romper los enlaces, yo lo que libero es glucosa. Y esa enzima, esta que está acá, está predominantemente en mayor concentración en las fibras tipo 2, o sea, las fibras rápidas. ¿Por qué? Porque necesitan más glucógeno. ¿Sí? Entonces facilita mucho más el proceso glucolítico. Entonces yo le voy a agregar un fosfato. Ese fosfato se lo voy a agregar primero eso es una cuestión química, no importa tanto. La cuestión es que yo se lo voy a agregar al primer carbono y después se lo va a pasar al sexto carbono. Entonces va a formar glucosa 6-fosfato. ¿Sí? A partir de la glucosa 6-fosfato, que es esta que está acá,
es donde va a empezar el proceso propio de la glucólisis. ¿Sí? Y ese proceso de la glucólisis voy a tener la capacidad yo de romper esa molécula de glucosa, y siempre se va a romper en dos moléculas. O sea, de una glucosa van a salir dos moléculas. ¿De qué? De piruvato. Piruvato es el producto final de la glucólisis. ¿Eh? Este piruvato siempre se forma fuera de las mitocondrias, o sea que todo esto que está en blanco sería el citoplasma de la célula. Y a su vez, aparte de tener esto, bueno, uno de los elementos que va a regular eso es la PFK. Esa es una enzima muy importante. Esa enzima, la PFK, lo que va a regular es la velocidad de ejecución de la glucólisis, o sea, la capacidad de que la glucólisis se dé. Esa PFK se va a estimular principalmente por eso, por falta de energía. Y uno de los elementos que la va a estimular es el ADP. ¿Sí? En otro libro también van a encontrar que la estimula el fósforo inorgánico, y también la va a estimular, después vamos a ver, el AMP. ¿Sí? El AMP también va a ser una alta estimulación sobre la PFK. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo lo que voy a hacer es estimular a la PFK y voy a empezar a romper la molécula de glucosa. El tema es que yo rompa la molécula de glucosa, voy a romper enlaces de hidrógeno. O sea, voy a liberar hidrógenos. Por eso acá está el hidrógeno dando vueltita. Y el hidrógeno yo no lo tengo que tener libre, porque el hidrógeno tiene electrones dándole vuelta, y esos electrones también me van a servir para dar energía. ¿Estamos? Entonces, esa energía que yo voy a poder liberar de los electrones, yo la tengo que captar, y la tengo que llevar a las mitocondrias. ¿Estamos? Entonces yo, ¿a quién utilizo? Utilizo a los NAD. Los NAD son transportados, es una coenzima que funciona como transportador, digamos así, de hidrógenos. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una determinada cantidad de NAD. ¿No? Entonces yo cuando arranque el ejercicio voy a tener esto. Voy a tener glucosa, voy a tener la PFK, voy a tener los NAD, voy a tener ADP, voy a tener fósforo, y voy a empezar a formar piruvato. ¿No? Entonces, ¿qué va a suceder? Estos NAD van a empezar a tomar los hidrógenos y van a empezar a llevarlos a las mitocondrias. Van a tratar de llevarlos a la mitocondria. Y el piruvato va a también tratar de ingresar en la mitocondria. ¿Sí? Entonces, la idea original es eso, llevar todo hacia la mitocondria, porque es la forma de obtener energía más natural que tenemos nosotros. ¿No? Después va al lugar que ocupaba el NAD, lo va a ocupar otro NAD, ¿sí? Y así sucesivamente. Pasa que los NAD son finitos, o sea, no tenés una enorme cantidad, no se reproducen todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? A medida que yo le vaya sacando los hidrógenos a la molécula, eso es como una mesa. Si yo a la mesa le empiezo a sacar las patas, la mesa empieza a ser más inestable. Bueno, y lo que va a quedar inestable es el enlace de este fosfato que yo le sumaba antes, ¿no? Que yo le adicioné. Entonces ese fosfato va a tener más capacidad de ser roto, el enlace, y brindárselo esa energía al ADP para volver a formar ATP. ¿Sí? Entonces, va a ser más fácil que esa energía en el proceso se libere y se forme ATP. Y ese ATP que se forma, yo lo voy a poder utilizar para la contracción o para los transportes activos, para lo que yo quiera usar. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, constantemente estamos utilizando y estamos generando todos estos procesos. Ahora, como les decía antes, el AMP es un potente estimulador de tanto de la PFK como de la glucógeno fosforilasa. Y a su vez, el aumento de AMP va a estimular a una proteína intramuscular que se llama AMPK, que es la principal reguladora del metabolismo. Es la que dice, paren de gastar energía, o paren de, o mejor dicho, empiecen a formar energía. La MPK lo que hace es estimular mucho todo lo que sería la ruptura, ¿sí? La generación de energía, tanto sea de la glucólisis, de la beta-oxidación, para obtener energía por parte de los ácidos grasos, como el ingreso de glucosa hacia el músculo por medio de la estimulación de los GLUT4, que son transportadores de glucosa hacia el interior de la célula muscular. ¿Sí? Bueno, ahora, acá se les adicionó, con tantas cosas que se mueven, no se da cuenta de lo que se adicionó. Se adicionó esto, ¿no? Que es que la mitocondria no puede aceptar de golpe gran cantidad. Llega un momento en el que puede saturarse o no puede tener la posibilidad de oxidar tan rápidamente a estos NAD. ¿Sí? El NAD no puede entrar a la mitocondria, ¿no? Es impermeable, una de las membranas de la mitocondria es impermeable. Entonces tiene que necesitar un sistema de transporte activo, se llama sistema de lanzadera. ¿Sí?
que se satura, en algún momento se satura. Entonces, ni los NAD pueden ingresar, ni el piruvato puede ingresar. Entonces empiezan a acumular. El problema que se te acumulen estos es que si los NAD se te empiezan a acumular con hidrógeno, ya estos hidrógenos que antes sacabas ya no los vas a poder sacar más, ¿no? Entonces te va a empezar a acumular los hidrógenos, y el NAD con hidrógeno, o sea, el NAD que está reducido, no me salía la palabra, el NAD que está reducido, ya no va a poder ir a buscar nuevos hidrógenos. Entonces la PFK va a empezar a inhibirse. Este NAD con hidrógenos, NAD reducido, va a empezar a inhibir a la PFK, porque le va a decir, flaco, deja de tirarme hidrógenos porque no los puedo utilizar, no los puedo llevar a ir a buscarlos. ¿Sí? Y aparte se nos está acumulando mucho piruvato. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el calcio también, el calcio y la adrenalina también son estimulantes de la glucogenofosforilasa y también de la PFK. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo acá la enzima trabaja con una coenzima que es el NAD se carga con hidrógenos, y ese NAD con hidrógenos tiene que ceder esos hidrógenos para volver a oxidarse y volver a formar NAD para volver a buscar más hidrógenos. ¿A quién se los da? A la fosforilación oxidativa, como vimos recién, que es la idea del plan A, digamos, o si no, tiene otra opción, ¿no? Que es dárselo a una enzima, una proteína, que es la láctico deshidrogenasa. Se llama así, LDH. La láctico deshidrogenasa es una proteína que está ubicada dentro de varios órganos, ¿no? Principalmente cerebro, músculo y corazón, que favorece la captación de los hidrógenos, estos que están acá, de estos hidrogenitos que están acá, se los da el piruvato, ¿no? Y este NAD vuelve nuevamente a buscar más hidrógeno. ¿Sí? El tema es que cuando este piruvato se carga de esos hidrógenos, se transforma en lactato. ¿Sí? Vamos, y ahí empieza el proceso, o ahí deriva lo que antes se llamaba anaeróbico láctico. ¿Sí? Que ahora se le dice glucólisis rápida, pero bueno, no importa tanto el nombre. ¿Sí? Entonces acá tenemos la mitocondria, tenemos el piruvato, toda esta es la molécula de piruvato, tenemos la láctico deshidrogenasa con sus isoenzimas, y todo lo que está en blanco es el citoplasma. ¿Sí? Entonces acá viene el hidrógeno con el NAD, entonces viene, pum, le cede los hidrógenos al piruvato y el piruvato se transforma en lactato. ¿Sí? ¿Vamos? Y listo. Y el NAD vuelve a buscar más. ¿Ven? Vuelve a buscar otros hidrógenos. El tema es que estos hidrógenos después se separan. Y al separarse empiezan a generar nuevamente, en realidad ni se llegan a juntar y ya se separan. ¿Sí? Entonces empiezan a generar más descenso y alteración del pH. La oxidación de los combustibles proporciona energía para los procesos metabólicos, eso ya lo saben, a través de la generación de coenzimas como el NAD y el FAD. O sea que el NAD y el FAD lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos mitocondrias, ¿sí? Porque el FAD está dentro de las mitocondrias. El NAD está adentro y afuera de la mitocondria. ¿Sí? Entonces, analizando la glucólisis en líneas generales, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? De bueno, que te brinda de 2 a 3 moles de ATP. O sea que te puede brindar el doble o el triple de energía que lo que te brindaba la fosfocreatina. Y que tiene más reserva de la fosfocreatina. O sea que te brinda mucha más cantidad de energía y al mismo tiempo tenés más cantidad. ¿Qué tiene de malo? Que requiere entre 10 y 11 reacciones químicas, ¿no? O sea que, por más rápido que sea, siempre va a ser más lento que la fosfocreatina. ¿Sí? Por eso, no te va a servir para trabajos de tan alta intensidad que sean muy cortos, porque no le da tiempo a generar todas las reacciones químicas para brindarte esa energía. ¿Y qué tiene de malo? Que si no alcanzas a reoxidar el NAD por medio de las mitocondrias o de la láctico deshidrogenasa, de las dos opciones que les mostré recién, la velocidad de la glucólisis empieza a bajar, porque se empieza a producir inhibición, ¿no? Inhibición en base a la retroalimentación por el aumento del NAD. De este NAD que no se puede oxidar, este que está acá que no se puede oxidar, no puede seguir buscando nuevos hidrógenos, por lo tanto no puede generar correctamente el proceso de glucólisis. Entonces la glucólisis empieza a detenerse, empieza a frenarse. Y si se empieza a frenar la glucólisis y vos empezás a perder fosfocreatina, olvídate de conseguir energía rápido. Entonces, evidentemente, tu velocidad de contracción va a tender a bajar. Y al bajar la velocidad de contracción, te va a bajar la cantidad de fuerza que empleas por unidad de tiempo. Y por lo tanto, te va a bajar la potencia. ¿Sí?
Entonces, tengo glucosa. La degrado a piruvato. Para eso formo dos NAD reducidos. Esos NAD reducidos tienen que, por medio de la láctico deshidrogenasa, brindarle esos hidrógenos, o sea, darle esos hidrógenos, estos que están acá, se los clava al piruvato. Y el piruvato se transforma en lactato, y ese lactato obviamente libera esos hidrógenos. ¿Sí? Fíjense que por cada glucosa se forman dos lactatos. ¿Sí? Vamos, después se forman de a dos porque se rompen dos las moléculas. Y este NAD, una vez oxidado, vuelve a buscar más. ¿Sí? Vuelve a buscar una nueva molécula o un nuevo átomo de hidrógeno para seguir el proceso. Si esto no se produce, o sea, si esto no se produce, esto empieza a frenarse. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que fíjense una cosa interesante acá, ¿no? Seguramente los enfermaron la cabeza en el profesorado o en algún otro curso. Gracias a que se forma lactato, no se detiene antes la glucólisis. O sea que la presencia de lactato no solamente no genera fatiga, porque no está generando fatiga, sino que te retrasa la fatiga. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Se entiende? Porque si no se generaría lactato, estos NAD no se podrían oxidar, y si no se pueden oxidar, no pueden volver, o sea, no pueden volver no estarían oxidados como están acá, y si esto no está oxidado, no puede venir por acá, y si no puede venir por acá, se corta esto. Y si se corta esto, esperen que buscamos la línea, si se corta esto acá, esto no se forma, porque esto viene después. ¿Se entendió? Bueno, no me pueden responder, pero espero que se haya entendido. Si no, me preguntan en la semana. Bueno, entonces, después de sacarle los hidrógenos es que se produce la hidrólisis, la resíntesis de ATP. Se produce en dos lugares diferentes, pero siempre se produce después de sacarle los hidrógenos. Entonces, este ATP se da por la ruptura de los enlaces del fósforo que le pusiste en algún momento, sin mediar el oxígeno. Por eso esto anteriormente se llamaba anaeróbico. ¿Sí? Ahora anaeróbico no se le dice glucólisis rápida. No sé, los bioquímicos le dicen así, ellos son los que saben, así que glucólisis rápida. ¿Sí? Y se produce la transferencia del fosfato sin presencia de oxígeno, sin respiración celular. Por eso se le decía anaeróbico. El ATP se genera por fosforilación del sustrato. O sea, porque vos fosforilaste a la glucosa. Y no por la fosforilación oxidativa que se da dentro de las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, esta es la causa por la cual antes se le decía anaeróbico. ¿Sí? Ahora se le dice glucólisis rápida, fermentación de la glucosa. Lo pueden encontrar de diferentes maneras. ¿Sí? No nos vamos a poner a discutir los conceptos. Yo no soy bioquímico para decir que esté bien o esté mal. ¿Sí? No, a mí lo que me interesa que ustedes entiendan es cómo es el proceso. Y que la formación de lactato, en definitiva, no tiene que ver con la fatiga, sino con el retraso de la fatiga. ¿Sí? Bueno, el tema es, ¿qué hago con estos dos ahora? Porque en definitiva formé estos dos. ¿No? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo mismo, parecido en realidad. Vaso sanguíneo, célula muscular, o sea, membrana de la célula muscular, mitocondria, 2 de lactato y 1 de hidrógeno. ¿Qué hago con el hidrógeno? Bueno, varias opciones. Una de las opciones es, lo tiro para afuera. O sea, lo llevo al líquido extracelular. ¿Sí? Pero, para llevarlo hacia afuera, tengo que intercambiarlo con algo de afuera hacia adentro. O sea, es un cambio. Que se hace por un proceso que se llama contratransporte, que es un proceso activo, o sea, que necesita energía. Cuando sale hidrógeno, entra sodio. Cuando entra sodio, entra agua. Entonces acá tenemos una de las causas por las cuales se produce una hipertrofia, ¿cómo se llamaba? Hipertrofia aguda, ¿sí? Hipertrofia temporal. Aparte del aumento del flujo sanguíneo, que también se va a dar un aumento en la cantidad de líquido que ingresa al líquido intracelular. Después, este hidrógeno también puede ser frenado por los mecanismos buffer. Los buffer intracelulares, que son los fosfatos, ¿sí? Que vimos antes en la unión, que se juntaba el fosfato, se juntaba con el hidrógeno y formaba agua. ¿Sí? Después puede ser también unido con el amoníaco, digamos, ¿sí? ¿Salido de qué? De la desaminación de la AMP. Cuando la AMP se rompe, ¿no? Como el AMP, el amonio, parte de la base nitrogenada, nitrógeno,
ese nitrógeno se rompe, se forma la desaminación de esa molécula, y brinda amoníaco. Este amoníaco se junta con el hidrógeno y forma amonio, que sería NH4. ¿Sí? O también puede ser por la desaminación de aminoácidos libres, ¿no? Otro elemento que tenemos de sacarnos de encima este hidrógeno, para que no produzca fatiga o que no sea uno de los factores que puede facilitar la fatiga, podemos ver que hay muchos, es sacarlo junto con el lactato. Entonces sale el lactato y sale hidrógeno. Sistema de cotransporte. O sea, se transportan los dos juntos. ¿Sí? El lactato sale de la célula muscular por medio de un transportador llamado transportador de monocarboxilato, ¿sí? O también se le dice lanzadera de lactato, es lo mismo. ¿Sí? Que hay distintas isoformas, este es el número 1, que en definitiva lo que hace es llevar lactato a la sangre. ¿Sí? Ese lactato a la sangre después puede tener diferentes destinos. Uno puede ser ir al cerebro, ¿no? Consumirlo en el sistema nervioso central. De hecho, los astrocitos o las células gliares utilizan glucosa y con la glucosa forman lactato y el lactato se lo mandan directamente a las neuronas. Al corazón, que tiene una gran capacidad aeróbica, ¿no? Entonces tiene mucha capacidad de utilizar el lactato. A la fibra de contracción lenta, ¿no? Del mismo músculo o de otro músculo. Y al hígado. En el hígado puede utilizarse como energía o puede resintetizar glucosa, en un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el lactato es un elemento fundamental para el cuerpo. ¿Sí? Hasta las neuronas, hasta los astrocitos forman lactato. ¿Sí? Los glóbulos rojos viven formando lactato porque no tienen mitocondrias. Entonces, este lactato no lo pueden oxidar. No lo pueden meter, digamos, en los mitocondrias, pero no tienen mitocondrias. ¿Sí? Entonces, nosotros constantemente estamos formando lactato en el cuerpo. El lactato no es algo malo, ¿no? Se le dio mala fama en la década del 40, ponele, ¿no? Pero ya pasamos al 2020, estamos en el 2020, o sea que teníamos que dejar de hablar de cierta pavada. El lactato también, por medio de la láctico deshidrogenasa, puede formar piruvato, o sea, es reversible la reacción. O, por medio de los transportadores monocarboxilato número 4, puede ingresar a las mitocondrias. Y una vez que ingresa a la mitocondria, formar piruvato. Y a partir de ahí empieza todo el proceso que vamos a ver la semana que viene sobre el metabolismo aeróbico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay un concepto, en definitiva lo que tenemos nosotros es que hay un equilibrio normalmente entre la formación del lactato y la utilización de ese lactato. Porque nosotros vimos que el lactato lo puedes utilizar en un montón de lugares. O sea que es un sustrato energético, que vos lo producís. Tus células no lo comés, digamos, no lo comés como la glucosa. Vos producís el lactato por medio de la glucólisis, obviamente, y por el proceso de reoxidación de los NAD. Entonces vos producís ese nutriente lo podés utilizar. Entonces, mientras que vos estés en equilibrio una cosa con la otra del lactato, mientras que la formación y la remoción estén en equilibrio, vos nunca vas a tener una acumulación de lactato. Porque vos lo que producís lo removés, lo producís, lo removés. Producís 5, removés 5. Producís 5, removés 5. Nunca se te va a acumular. El tema es cuando se te desequilibra. O sea, cuando empezaste a generar tanta glucólisis, que empezaste a generar mucha reducción de los NAD, y esos NAD en algún momento tienen que largar sus hidrógenos para oxidarse, y se los empieza a dar al piruvato. Y ese piruvato no puede ingresar a la mitocondria, los NAD no se los puede pasar a la mitocondria por la lanzadera, entonces no le queda otra que oxidarse por medio de la reducción de los piruvatos. Entonces empezó a formar lactato, ¿sí? Que es una manera para que ese NAD pueda volver a formar, volver a reducirse y volver a captar hidrógeno para que pueda seguir haciendo la glucólisis, si no, no se puede hacer la glucólisis. Pero hay un momento en el cual se produce más en definitiva lo que vos podés empezar a consumir, ¿no? Y ese proceso es lo que tiende a generarte la acumulación de lactato, ¿no? Esa acumulación de lactato se te acumula porque se produce más de lo que se consume, así de simple, ¿sí? Y es lo que comúnmente se denomina, en la intensidad del esfuerzo físico, umbral de lactato, ¿sí? Que ahora ya prácticamente no se mide el lactato. Antes se medía mucho más, en la década en el 1-1 se medía mucho más, ahora ya prácticamente no se entiende. ¿Sí? Entonces acá tenemos una curva clásica de lactato para una prueba, un test,
continuo, progresivo, maximal, o sea, hasta el máximo. ¿Sí? Entonces vos haces correr al sujeto al 50%, al 60%, al 70%, así va subiendo, y le vas midiendo el lactato. ¿Sí? Vamos, 2 minutos tal de intensidad, 2 minutos tal de intensidad. ¿Sí? También es medio controversial esto porque hay que ver, en definitiva, vos lo que estás midiendo es solo lo que salió a la sangre, ¿sí? No lo que se produjo. Vos estás midiendo lo que no llegó a consumirse dentro del músculo, llegó a salir a la sangre, pero vos no sabés cuánto se produjo. Vamos, por eso ya prácticamente no se utiliza, pero bueno, es una forma lo van a ver mucho, de hecho en la zona de entrenamiento lo van a ver mucho. No se cuantifica, entonces si no se cuantifica, es como que existe, obviamente, existe, pero es muy difícil de cuantificar, por lo menos para nosotros como profes, ¿no? Bueno, la cuestión es que vos podés medir lactato, hacer con un medidor de lactato, entonces vas midiendo, tenés una determinada unidad de medición, en milimoles se mide el lactato, vas a correr a más velocidad, y le vas midiendo progresivamente. Entonces vos podés tener que vas generando una curva, ¿no? Una recta de base. O sea, vos empezás con niveles bajos y vas viendo que progresivamente va subiendo poquito. O sea, hay poca diferencia entre una medición y la medición anterior. Entonces vos podés juntar estos puntos en una recta. Hasta llegar a un punto, una intensidad, en la cual, en este caso 70, en la cual los niveles de lactato aumentaron mucho más con relación al último nivel. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, este nivel ya te aumentó más. Y después ves que a intensidades más altas todavía aumenta más. Y sigue aumentando de tal manera que puedes trazar una nueva recta que junta esos puntos. Entonces vos en definitiva tenés dos rectas que se entrecruzan en un punto. ¿Sí? ¿Vamos? En ese punto es cuando hay una diferencia de 1 milimol en relación a la línea de base, esta sería la línea de base, es donde se establece que en ese nivel de lactato, bueno, acá dio medio bajo con relación a la curva, pero no importa, y en ese nivel de intensidad es donde se produce lo que se denomina umbral de lactato. Que esto se da básicamente en los trabajos progresivos continuos. Y por lo general se utiliza como elemento de entrenamiento, o sea, intensidades por debajo de esto son trabajos extensivos, trabajos de capacidad aeróbica. Trabajos por encima de esto son trabajos de potencia aeróbica, ¿sí? Trabajos intensivos. Entonces, bueno, esto acá se lo puse. Relación entre zonas y subzonas de trabajo. Entonces podemos marcar pique a máxima velocidad sería velocidad máxima. Nosotros tenemos una velocidad asociada a la velocidad aeróbica máxima, que sería el VO2 máximo o la VAM, ¿sí? Que son cosas diferentes. Una cosa es el VO2, otra cosa es la VAM. La VAM es una variable de entrenamiento. El VO2 es una variable fisiológica. Por debajo tenemos lo que hablamos recién, que es el umbral de lactato. ¿Sí? La cuestión es que vos sabés que este es el 100%, pero la cuestión es saber a cuánto está este. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay algunos autores, por lo general, en este caso García Verdugo, que dividen zonas. ¿Sí? Por debajo del umbral de lactato, zona aeróbica. Entre el umbral de lactato y el VO2, zona mixta. ¿Sí? ¿No puse el otro? Ahí está. Y por encima del VO2 vamos a tener zona láctica y zona aláctica. ¿Sí? La zona láctica es hasta la potencia láctica máxima, y de ahí en adelante ya es aláctico de velocidad máxima. ¿Sí? 100% de esto, bueno, sería el 100% del VO2. Acá el umbral es individual. Pero bueno, podemos decir que más o menos 75, 80, más o menos entrenado. Cuanto más desentrenado estás, más abajo está esto. Y una distancia, para que tengamos una idea de VO2, sería una carrera de 2.000, 3.000 metros. ¿No? Carrera de 2.000, 3.000 metros se corre más o menos ahí entre el 98, 100, cerca del 100% del VO2. ¿Sí? Ya potencia láctica sería carreras de 800, 400 metros. ¿Sí? Para que tengamos una idea. Y ese mismo autor lo divide en fase regenerativa para el aeróbico, por debajo del umbral aeróbico, extensivo, intensivo, extensivo, intensivo, extensivo, intensivo, extensivo, intensivo. ¿Sí? Todo lo que sea extensivo es para entrenar o para mejorar la capacidad del sistema energético, o sea, para mejorar las reservas energéticas. Todo lo que sea intensivo es para mejorar la biogénesis, la biosíntesis enzimática, o sea, que ese proceso se haga más rápido. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces acá podemos tener
una relación más o menos equilibrada entre dónde colocar el proceso glucolítico. ¿Sí? El proceso glucolítico va a ser predominante en la zona láctica, obviamente. ¿Sí? También va a ser importante en la aláctica extensiva, ¿no? Y vamos a ponerlo con otro color, a ver, rojo. Un poquito más grueso. Ahora. Este va a ser el pico, en realidad el pico va a estar acá, ¿no? Esto también va a tomar, va mucho de la glucólisis, acá también, acá va a ser menos, ¿no? Va a ser una cosita así. Ahí donde va a estar la glucólisis en forma muy importante. ¿Sí? ¿Dónde principalmente? Acá, ¿sí? Donde es la potencia láctica. Esto estamos hablando acá de capacidad láctica, en parte inferior, ¿sí? O trabajo de tolerancia, yo qué sé. ¿Bien? Esto ya es más para, acá va a haber un mix también, con otro color, acá va a haber un mix de los fosfatos, ¿no? Acá esto va a ser para la potencia, o sea, la capacidad enzimática, ¿no? Y esta parte de acá va a ser más para las reservas, ¿no? Lo que hablábamos antes de tener más reservas energéticas de fosfocreatina. Estuvimos hablando dentro de la clase, dentro de esta franja. ¿Sí? ¿Estamos? Primera parte hablamos de esta parte, de la parte verde, y después empezamos a hablar de la glucólisis, que sería toda la parte de acá. ¿Sí? La semana que viene vamos a empezar a hablar de la otra, ¿sí? O sea, de acá para abajo, ¿no? Vamos a meter el sistema de la utilización de las grasas, que es predominante en esta zona, en un trabajo continuo. ¿No? Un trabajo continuo acá donde predominan las grasas. En un trabajo fraccionado, más adelante. O sea, más adelante, más para acá. ¿Sí? ¿Estamos? Porque las fracciones es lo que te cambia completamente el sistema energético. ¿Sí? Bueno, acá para que tengan una idea, más o menos 5.000 metros, o sea, prueba de 5.000 metros, es lo que más o menos te separa esto de esto. ¿Sí? Velocidad asociada al umbral de lactato a la 10K, ¿sí? La velocidad a la cual haces 10K. Maratón, fíjense que está por debajo, ¿no? El promedio, obviamente después vos tenés fases donde corres más rápido, corres más lento, pero más o menos para que tengan una idea. ¿Sí? Ya 1500 es bien glucolítica, ¿no? Ya tiene más implicancia sobre la glucólisis, pero más o menos para que vean en pruebas no fraccionadas, sino en pruebas maximales pero continuas, dónde estaría cada sistema. Bueno, la cuestión es que la bioenergética del cuerpo, principalmente a nivel muscular, es muy dinámica, ¿sí? Es muy dinámica. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que todos los sistemas energéticos arrancan al mismo tiempo, lo que pasa es que va predominando uno sobre el otro en base a la magnitud de la carga y al trabajo físico. Sobre todo la intensidad y la duración, que son los dos elementos quizá más importantes. También va a ser importante la pausa, o sea, qué densidad vos le des, porque depende de la densidad, es el tiempo que le estás dando de recuperación para que ciertos productos de las reacciones químicas vayan desapareciendo y vayan liberando de esa manera la actividad enzimática. ¿Sí? Entonces, cuestiones importantes. El comportamiento de los sistemas energéticos no va a ser igual si el trabajo es continuo o si el trabajo es fraccionado. Y dentro del fraccionado tampoco va a ser igual si el trabajo es interválico con el trabajo intermitente. O sea, son cosas diferentes, son mundos diferentes. ¿No? Del mismo modo, las actividades fraccionadas va a ser un desafío, obviamente, en base a lo que les decía antes. A cuánto va a ser en el intervalo, vamos a hacer un grafiquito, en el intervalo, cuánto va a ser la intensidad que vos vas a trabajar, cuánto tiempo vas a trabajar, cuánto va a ser la pausa que vas a trabajar, cuántas veces vas a trabajar. ¿Sí? Entonces todos esos parámetros van a ser indicadores de cómo el organismo va a ir seleccionando y modificando quizás los sustratos energéticos y el tipo de metabolismo a predominar para llevar adelante ese tipo de trabajo. Si las pausas son pasivas, si son activas. Y las activaciones e inhibiciones enzimáticas, esto es lo que les decía antes, regirán en el sustrato energético predominante y el sistema más efectivo, que en definitiva lo que busca es resintetizar el ATP. ¿Sí? Y un concepto importante acá de intensidad, que es la intensidad que, bueno, lo vamos a ver la semana que viene, sería la cantidad de ATP que el organismo necesita resintetizar por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, a mayor cantidad de energía que yo necesite resintetizar en el mismo periodo de tiempo, yo voy a necesitar cada vez sistemas más rápidos y voy a dejar de lado sistemas más lentos.
Lo que pasa es que después, si yo no meto ninguna pausa, o si trato de mantener una intensidad muy alta durante mucho tiempo, el sistema se va a debilitar básicamente por la depresión de los sustratos. Entonces, al tener una depresión de los sustratos, no le queda otra que empezar a estimular enzimas de sistemas energéticos que tengan más reservas. ¿Estamos? Bueno, fin de la clase. Vamos, fin de la clase. No fue tan larga. Nada, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, como saben, la vamos a hacer por Zoom en la semana. Así que, bueno, escriban las dudas, las consultas que puedan llegar a tener, y el día que nos encontramos para la clase de Zoom, me las preguntan. ¿Estamos? Bueno, gente, nada, nos vemos. Próxima clase. ¿Vale? Siguiente clase, sistema aeróbico. ¿No? Bueno, nos vemos. Bye, bye.